Día 70 no es una cifra, es una frontera interior. Aquí el ruido del impulso se apaga y comienza el trabajo silencioso del alma. En El hombre invicto no se huye del deseo, se lo doma, se lo eleva y se lo convierte en poder consciente. Paso 1. El silencio como forja del carácter masculino. Al llegar al día 70 sin FAP, el hombre entra en una fase que pocos comprenden y menos aún valoran: el fortalecimiento silencioso del alma. No hay euforia constante, no hay fuegos artificiales dopaminérgicos. Hay algo más profundo y más peligroso para la mediocridad moderna: estabilidad interior, y la estabilidad es poder. Desde una perspectiva psicológica, el silencio no es ausencia de estímulos, sino la capacidad de no reaccionar compulsivamente a ellos. El hombre esclavo del impulso vive en un estado de hiperreactividad. Ve, desea, consume, siente tensión, descarga, se vacía. En cambio, el hombre que ha sostenido 70 días de dominio sexual ha entrenado su sistema nervioso para tolerar el deseo sin obedecerlo. Esto fortalece la corteza prefrontal, la región asociada al autocontrol, la planificación y la toma de decisiones a largo plazo. No es mística, es neurodisciplina. Sociológicamente, este silencio interior va a contracorriente. Vivimos en una cultura que premia la exhibición, la validación constante y la expresión impulsiva. El hombre que no reacciona, que no persigue atención femenina como droga emocional, se vuelve invisible para el sistema y por eso mismo libre. Su valor ya no depende de miradas, likes o aprobación externa. Empieza a operar desde un eje interno. Esto lo vuelve peligroso para una sociedad que necesita hombres distraídos, sexualmente agotados y emocionalmente manipulables. Desde una mirada antropológica, las culturas tradicionales entendían el poder del silencio masculino. Los ritos de paso incluían ayuno, retiro sexual, soledad y contención del deseo. No porque el sexo fuera malo, sino porque la energía sexual era considerada sagrada y debía acumularse antes de ser usada. El guerrero, el chamán y el constructor compartían una cualidad: sabían esperar. El hombre moderno, en cambio, ha sido entrenado para descargar inmediatamente. Día 70 marca el inicio de la recuperación de ese arquetipo perdido. El estoicismo aporta una clave fundamental: la verdadera fortaleza no se anuncia. Marco Aurelio lo dijo con claridad implícita: el alma disciplinada no necesita proclamarse. En este punto del camino, el hombre deja de hablar tanto de su proceso. Ya no necesita demostrar nada. Su presencia cambia, su mirada se asienta, su palabra se vuelve más medida. El silencio no es vacío, es contención de potencia. Este paso no busca reprimir el deseo. Reprimir es luchar contra uno mismo y tarde o temprano perder. Aquí se trata de observar el deseo sin identificarse con él. El deseo surge, se siente en el cuerpo, pero no gobierna. Se convierte en combustible para el trabajo, el estudio, el entrenamiento físico, la introspección y la creación. El hombre empieza a notar que su energía dura más, que su atención es más profunda y que su ánimo es menos volátil. Día 70 es la forja. No se siente espectacular, pero es estructural. Como el acero templado en frío, el alma masculina se fortalece sin ruido. Y ese silencio, sostenido en el tiempo, es la base de toda verdadera masculinidad invicta. Paso 2. El dominio del deseo como acto de soberanía interior. En este punto del camino, el deseo deja de ser un enemigo y tampoco es un amo. Se convierte en un territorio que el hombre aprende a gobernar. Aquí ocurre un cambio crucial. Ya no se trata de aguantar, sino de mandar. El deseo sigue existiendo, pero ha perdido su carácter tiránico. El hombre no se siente culpable por sentirlo, ni desesperado por apagarlo. Lo reconoce como energía bruta y decide qué hacer con ella.
Desde la psicología profunda, este dominio representa la integración del impulso, no su negación. Carl Jung advertía que lo reprimido no desaparece, se vuelve sombra y sabotea desde el inconsciente. El hombre que ha sostenido la disciplina sexual el tiempo suficiente comienza a integrar su pulsión erótica dentro de una identidad más amplia. El deseo ya no define su valor ni dirige su conducta. Esto reduce la ansiedad, la impulsividad y la fragmentación interna. Aparece una sensación de coherencia. Pensamiento, emoción y acción empiezan a alinearse. A nivel neurobiológico, el cerebro deja de vivir en ciclos de anticipación y descarga. La dopamina, el neurotransmisor del deseo, se estabiliza. Esto tiene un efecto directo en la motivación profunda. El hombre empieza a disfrutar procesos largos y difíciles. Leer, entrenar, trabajar, construir algo propio deja de sentirse como sacrificio constante. El placer ya no está secuestrado por el estímulo sexual inmediato, sino distribuido en el esfuerzo sostenido. Esta es una ventaja competitiva silenciosa en un mundo adicto a lo rápido. En términos sociales, el dominio del deseo cambia radicalmente la dinámica con las mujeres. El hombre deja de mirarlas como fuente de validación, alivio emocional o descarga sexual. Esto no lo vuelve frío ni misógino, lo vuelve íntegro. Puede apreciar la feminidad sin urgencia, sin hambre, sin ansiedad. Y esa ausencia de necesidad es percibida instintivamente. El respeto que genera no nace de técnicas de seducción, sino de la autonomía emocional. El hombre soberano no persigue, elige. Desde una perspectiva antropológica, la soberanía sobre el deseo ha sido siempre el sello de los líderes y los constructores de civilización. Reyes, monjes, estrategas y maestros compartían la capacidad de posponer la gratificación. No porque despreciaran el placer, sino porque entendían su costo cuando se lo deja sin riendas. La decadencia de las culturas suele comenzar cuando el impulso gobierna al hombre y no al revés. Este dominio interior es, por tanto, un acto de resistencia cultural. El estoicismo refuerza esta idea con una claridad implacable. No es libre quien hace lo que quiere, sino quien no es esclavo de lo que siente. Epicteto lo expresó sin rodeos. Si algo externo controla tus acciones, entonces no te perteneces. El deseo no es externo, pero cuando gobierna sin conciencia, actúa como tal. Dominarlo es recuperar la propiedad sobre uno mismo. En esta etapa, el hombre empieza a experimentar una calma firme. No es apatía, es estabilidad. Su energía sexual ya no se dispersa en fantasías repetitivas ni en conductas compulsivas. Se acumula, se refina y se canaliza hacia metas concretas. El deseo deja de ser una fuga y se convierte en una fuerza que empuja hacia arriba. Aquí nace la soberanía interior, y un hombre que se gobierna a sí mismo ya no puede ser dominado fácilmente por nada ni por nadie. Paso 3. La transmutación del impulso en energía creadora y propósito. En esta etapa, el impulso deja de circular en bucle dentro de la mente y comienza a ascender. Ya no busca salida inmediata, busca forma. El hombre descubre algo que la cultura moderna ha olvidado deliberadamente. La energía sexual no es solo reproductiva ni meramente placentera, es creativa. Cuando no se desperdicia, se transforma en visión, constancia y dirección vital. Desde la psicología humanista, la creatividad surge cuando la energía psíquica no está fragmentada. Abraham Maslow observó que los individuos más autorrealizados no estaban obsesionados con el sexo, sino profundamente enfocados en una misión. No porque carecieran de deseo, sino porque lo habían integrado dentro de un propósito mayor. Aquí ocurre exactamente eso. El deseo deja de reclamar atención constante y empieza a alimentar proyectos de largo aliento. Neurobiológicamente,
Esta transmutación se refleja en un cambio de patrón atencional. La mente ya no está saturada de imágenes intrusivas ni fantasías repetitivas. El espacio mental liberado se convierte en capacidad de concentración profunda. Aparece el flow, ese estado donde el tiempo se diluye y el hombre trabaja, estudia o crea con una intensidad serena. Esto no es casualidad. La energía que antes se disipaba ahora sostiene la atención prolongada y la tolerancia al esfuerzo. En el plano existencial, el hombre empieza a sentir una urgencia distinta. No es ansiedad sexual ni hambre de estímulo. Es una presión interna por construir algo que lo trascienda. Puede ser un proyecto profesional, una obra creativa, el perfeccionamiento físico o la edificación de un legado personal. El impulso se convierte en combustible para la acción significativa. Aquí el placer ya no es el fin, es la consecuencia de avanzar en dirección correcta. Antropológicamente, esta idea de transmutación aparece en múltiples tradiciones. Desde el brahmacharya en la filosofía india hasta la disciplina de los guerreros espartanos, se entendía que la contención sexual incrementaba la potencia vital. No se trataba de moralismo, sino de eficiencia energética. El hombre que no desperdicia su fuerza creadora dispone de más recursos para la guerra, el arte, la sabiduría o la construcción social. La civilización se levantó sobre hombres capaces de sostener esta tensión creativa. El estoicismo aporta una capa fundamental, la orientación hacia el deber elegido. Séneca afirmaba que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando el impulso es transmutado, el tiempo deja de escaparse en distracciones. El hombre empieza a medir sus días por lo que construye, no por lo que consume. Cada jornada se convierte en una unidad de inversión, no de gasto. A nivel práctico, el hombre nota que necesita menos estímulos externos para sentirse vivo. El entrenamiento físico se vuelve más intenso, pero también más consciente. El trabajo se vuelve más exigente, pero más satisfactorio. Incluso el descanso cambia de calidad. Ya no es evasión, es recuperación. La energía sexual, ahora elevada, impregna todas las áreas de la vida con una sensación de vitalidad sobria y constante. Aquí ocurre una verdad incómoda. Muchos hombres nunca crean nada porque su energía se drena antes de llegar a ese punto. Cuando el impulso es transmutado, el hombre deja de ser un consumidor pasivo y se convierte en un productor de realidad. Y un hombre que crea, que construye y que avanza con propósito, ya no está perdido. En este punto, el deseo no manda ni se reprime, se sublima. Y en esa sublimación, el alma masculina encuentra dirección, significado y fuerza duradera. Paso 4. La consolidación de la identidad masculina no reactiva. En este tramo del proceso ocurre un cambio silencioso pero decisivo. El hombre deja de reaccionar automáticamente al entorno. Ya no vive empujado por estímulos, provocaciones o expectativas ajenas. Empieza a actuar desde una identidad consolidada. Esto significa que sus decisiones nacen de principios internos y no de impulsos momentáneos ni de presiones sociales. Aquí se forma el núcleo de la masculinidad estable. Desde la psicología del desarrollo, una identidad madura se caracteriza por la coherencia entre valores y conducta. El hombre reactivo vive fragmentado. Piensa una cosa, siente otra y hace una tercera. El hombre no reactivo, en cambio, ha reducido esa brecha. Al no estar constantemente drenado por compulsiones, dispone de claridad para preguntarse quién es y qué está dispuesto a defender. Esta claridad no se improvisa. Es el resultado de disciplina sostenida. En el plano emocional, la no reactividad no implica frialdad ni supresión, implica regulación.
El hombre siente ira, atracción, frustración o entusiasmo, pero no se disuelve en esas emociones. Puede observarlas, interpretarlas y decidir cómo responder. Esto fortalece la autoestima real, no la inflada. La seguridad ya no proviene de ganar discusiones, impresionar a otros o recibir atención, sino de saberse dueño de su respuesta. Sociológicamente, este tipo de hombre resulta difícil de manipular. La publicidad, las narrativas victimistas y la sexualización constante pierden eficacia frente a alguien que no reacciona automáticamente. El hombre no reactivo no compra por ansiedad, no persigue por carencia y no se define por la validación externa. Esto lo vuelve contracultural. En un mundo diseñado para provocar reacciones, la calma consciente es una forma de rebeldía. Desde una perspectiva antropológica, esta cualidad ha sido el sello de los líderes tribales, los jueces y los estrategas. Quien reacciona pierde visión, quien observa mantiene ventaja. Las culturas antiguas entrenaban a los hombres en la contención emocional porque entendían que el poder no reside en la explosión, sino en la estabilidad. El hombre que no se deja arrastrar por el caos puede ordenar a otros. El estoicismo refuerza esta idea con precisión quirúrgica. Marco Aurelio insistía en que los eventos externos no perturban al hombre, sino sus juicios sobre ellos. Cuando la identidad está consolidada, el juicio se vuelve más sobrio. El hombre deja de tomarse todo como un ataque personal. Aprende a distinguir entre lo que merece respuesta y lo que puede ser ignorado. Esta discriminación ahorra energía vital. En la vida cotidiana, esta consolidación se manifiesta de manera concreta. Las críticas ya no hieren con la misma intensidad. La provocación femenina ya no descoloca. La frustración laboral no desencadena conductas autodestructivas. El hombre mantiene su eje incluso en contextos de presión. Esto no significa que siempre tenga éxito, sino que no se pierde a sí mismo cuando las cosas no salen como esperaba. También cambia la forma en que se relaciona con otros hombres. Ya no compite por ego, ni busca dominar conversaciones, ni necesita demostrar superioridad. Su presencia se vuelve más firme y más silenciosa. Escucha más de lo que habla. Cuando habla, sus palabras pesan. Esta es una autoridad que no se impone, se reconoce. Aquí se consolida algo esencial. El hombre deja de ser un reflejo del mundo y se convierte en un punto de referencia. No porque controle a otros, sino porque se controla a sí mismo. Y un hombre que no reacciona impulsivamente ha ganado una de las batallas más difíciles de la existencia moderna, la de permanecer íntegro en medio del ruido. Paso 5. La restauración del respeto propio y la dignidad masculina. En este punto del proceso, el hombre empieza a recuperar algo que no se compra, no se finge y no se exige: el respeto propio. No el orgullo inflado ni la arrogancia defensiva, sino una dignidad tranquila que nace de saberse coherente. El respeto propio aparece cuando el hombre deja de traicionarse en lo pequeño. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, reconstruye la imagen interna que tiene de sí mismo. Desde la psicología moral, la autoestima más estable no proviene de logros externos, sino del alineamiento entre valores y acciones. Cada vez que un hombre cede a un impulso que desprecia, su autoconcepto se erosiona. Cada vez que se sostiene, se fortalece. Aquí el respeto propio deja de ser un concepto abstracto y se vuelve experiencia corporal. Una postura más firme, una mirada más directa, una respiración más profunda. El cuerpo reconoce la integridad antes que la mente la formule. En el plano emocional, esta dignidad restaura una relación sana con la vergüenza. La vergüenza crónica paraliza. La vergüenza integrada orienta. El hombre deja de huir de ella mediante distracciones o placeres vacíos y la transforma en guía ética.
No se castiga, pero tampoco se miente. Reconoce sus errores sin justificarlos y aprende de ellos sin quedarse atrapado. Esto es madurez emocional masculina. Sociológicamente, un hombre con respeto propio se comporta de manera distinta en los vínculos. Ya no tolera dinámicas que lo degradan ni relaciones basadas en la manipulación emocional. No necesita imponer límites de forma agresiva. Su conducta los establece. Cuando se retira, lo hace sin drama. Cuando permanece, lo hace con presencia. Esta claridad genera fricción en un entorno acostumbrado a hombres complacientes o reactivos, pero también genera respeto real. Desde una perspectiva antropológica, la dignidad masculina siempre estuvo ligada al honor personal, no al honor como reputación pública, sino como fidelidad a un código interno. El guerrero que perdía su honor no era el que caía en batalla, sino el que actuaba contra sus principios por comodidad o miedo. En este sentido, la disciplina sexual no es un fin moral, sino una escuela de honor. Enseña al hombre a no venderse barato. El estoicismo vuelve a ser contundente. Epicteto afirmaba que nadie puede degradarte sin tu consentimiento. Cuando el hombre recupera el respeto propio, deja de otorgar ese consentimiento. No se expone voluntariamente a entornos que lo debilitan, no consume contenido que lo envilece, no mantiene hábitos que lo vuelven pequeño. Esta selección consciente de estímulos es una forma avanzada de dignidad. En la práctica diaria, este respeto propio se manifiesta en decisiones aparentemente simples: levantarse cuando suena la alarma, cumplir la palabra dada, entrenar incluso cuando no hay motivación, trabajar con esmero aunque nadie mire. Cada acto refuerza la identidad de un hombre confiable para sí mismo. Y cuando un hombre se cree digno de su propia confianza, cambia la forma en que el mundo responde. También se transforma la relación con el placer. El hombre digno no lo persigue desesperadamente ni lo rechaza por culpa. Lo elige con criterio. Sabe decir no a lo que debilita y sí a lo que nutre. Esta selectividad no lo empobrece, lo eleva. El placer deja de ser una fuga y se convierte en una celebración consciente. Aquí el hombre recupera su verticalidad. Camina con la certeza silenciosa de quien no se traiciona. Y esa dignidad, una vez restaurada, se convierte en un cimiento inquebrantable para todo lo que está por construir. Paso 6. La claridad mental como arma estratégica del hombre disciplinado. En esta fase, la mente del hombre deja de estar nublada por impulsos repetitivos y comienza a operar con una nitidez poco común. No se trata de pensar más, sino de pensar mejor. La claridad mental emerge cuando la energía psíquica deja de desperdiciarse en fantasías, anticipaciones y arrepentimientos. El ruido interno se reduce y en ese espacio aparece la visión. Desde la neuropsicología, la claridad está directamente relacionada con la reducción de la sobreestimulación dopaminérgica. Cuando el cerebro deja de oscilar entre deseo intenso y descarga inmediata, se estabilizan los circuitos de atención y memoria de trabajo. El hombre empieza a sostener ideas complejas sin agotarse, a planificar con mayor profundidad y a ejecutar con menos dispersión. Esto se traduce en una ventaja real en cualquier ámbito que exija estrategia, constancia y toma de decisiones. En el plano cognitivo, el pensamiento deja de ser defensivo. Muchos hombres piensan para justificarse, para compararse o para huir de la incomodidad. Con la disciplina sostenida, la mente se vuelve instrumental. Piensa para resolver, para construir y para anticipar consecuencias. Aparece una relación más honesta con la verdad. El hombre ya no necesita autoengañarse para proteger su ego. Puede ver sus limitaciones sin derrumbarse y sus fortalezas sin inflarse.
Sociológicamente, esta claridad mental convierte al hombre en un observador fino del entorno. Detecta patrones de manipulación, juegos de poder y dinámicas tóxicas con mayor facilidad. No porque se vuelva paranoico, sino porque su mente ya no está secuestrada por la urgencia. Puede leer entre líneas, escuchar lo que no se dice y elegir cuándo intervenir y cuándo retirarse. En un mundo saturado de estímulos y opiniones, la lucidez es una forma de poder silencioso. Desde una perspectiva antropológica, los estrategas y líderes siempre fueron entrenados para conservar la mente despejada. Ayunos, votos de silencio, retiros y disciplinas corporales tenían un objetivo claro: limpiar la percepción. El hombre que no domina su cuerpo no puede dominar su mente. Aquí se recupera esa sabiduría antigua en un contexto moderno. Menos estímulo, más dirección. El estoicismo ofrece una enseñanza clave: ver las cosas como son, no como el deseo o el miedo las distorsionan. La claridad mental permite separar hechos de interpretaciones. Un rechazo ya no se vive como humillación automática. Un fracaso no se confunde con identidad. Un logro no se vuelve motivo de complacencia. Todo se evalúa con sobriedad. Esta ecuanimidad reduce el desgaste emocional y preserva energía para lo importante. En la vida práctica, el hombre empieza a notar decisiones más rápidas y más acertadas. Se equivoca menos por impulsividad y corrige antes cuando falla. Su comunicación mejora. Habla con mayor precisión, escucha con más atención y evita discusiones innecesarias. Incluso el descanso se vuelve más profundo, porque la mente ya no rumia constantemente. También cambia la relación con el tiempo. La claridad mental permite priorizar. El hombre identifica qué actividades generan progreso real y cuáles solo ocupan espacio, aprende a decir no sin culpa y a comprometerse sin dispersión. Cada día deja de sentirse caótico y empieza a estructurarse alrededor de objetivos claros. Aquí la mente se convierte en un arma estratégica, no para dominar a otros, sino para no ser dominado por la confusión. Un hombre con claridad mental ve más lejos, decide mejor y camina con firmeza. Y en una época de niebla constante, la lucidez es una forma de liderazgo natural. Paso 7. La autodisciplina como expresión de libertad masculina. En este punto, la autodisciplina deja de sentirse como una imposición externa o una lucha constante. Se revela por lo que realmente es: una forma elevada de libertad. El hombre comprende que no se disciplina porque sea débil, sino porque ha decidido no vivir a merced de sus estados internos. La autodisciplina ya no oprime, ordena. Desde la psicología conductual, la libertad mal entendida suele confundirse con la ausencia de límites. Sin embargo, el comportamiento humano demuestra lo contrario. Cuando no hay estructura, surge la compulsión. El hombre que no se gobierna termina siendo gobernado por impulsos, emociones y hábitos automáticos. Aquí, la disciplina se convierte en un sistema que protege la energía y la atención. No se trata de rigidez, sino de dirección consciente. A nivel neurobiológico, la repetición de actos disciplinados fortalece los circuitos de autocontrol. Cada elección alineada refuerza la capacidad de elegir de nuevo. El hombre ya no depende de la motivación, que es volátil, sino de rutinas sólidas. Entrena incluso cuando no tiene ganas, trabaja incluso cuando nadie observa, descansa cuando corresponde. Esta constancia reduce la fricción interna y libera recursos mentales para tareas más elevadas. En el plano existencial, la autodisciplina redefine la identidad. El hombre deja de verse como alguien que intenta y empieza a verse como alguien que cumple. Esta autopercepción cambia radicalmente la relación con los desafíos.
Lo difícil deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno familiar. El hombre disciplinado no busca comodidad, busca consistencia, y en esa consistencia encuentra paz. Sociológicamente, la autodisciplina distingue al hombre en un entorno de gratificación inmediata. Mientras otros reaccionan, él sostiene. Mientras otros abandonan, él persiste. Esto genera una autoridad silenciosa. No necesita proclamarse superior. Su conducta lo posiciona. En equipos de trabajo, en la familia o en cualquier comunidad, el hombre disciplinado se convierte en un punto de estabilidad. La gente confía en quien se gobierna. Desde una mirada antropológica, las culturas fuertes siempre han valorado la disciplina como virtud central. El samurái, el monje, el legionario romano compartían una vida estructurada, no porque despreciaran el placer, sino porque entendían que la libertad real exige sacrificio consciente. El hombre indisciplinado puede hacer lo que quiere por momentos. El hombre disciplinado puede hacer lo que debe durante toda su vida. El estoicismo expresa esta verdad con crudeza. No es libre quien obedece cada impulso, sino quien puede negarse a sí mismo cuando la razón lo exige. La autodisciplina es un acto diario de soberanía. No necesita dramatismo ni heroísmo, necesita repetición. Pequeñas decisiones correctas, sostenidas en el tiempo, construyen una fortaleza interna que no depende de circunstancias externas. En la vida cotidiana, esta disciplina se manifiesta en horarios claros, hábitos de entrenamiento, alimentación consciente y uso deliberado del tiempo. El hombre deja de negociar con su palabra interna. Cuando decide algo, lo ejecuta. Esta coherencia elimina el desgaste mental de la duda constante. Aquí, la autodisciplina se revela como una forma de respeto hacia uno mismo y hacia el propio potencial. No limita la vida, la expande, porque solo el hombre que se gobierna puede avanzar sin cadenas, y esa es la libertad más difícil y más poderosa que existe. Paso 8. La presencia masculina firme como impacto silencioso en el mundo. En esta etapa, el hombre empieza a notar algo que no se puede fingir ni aprender en manuales. Su presencia cambia, no porque busque imponerse, sino porque ya no se dispersa. La presencia masculina firme es el resultado natural de la energía contenida, la mente clara y la conducta coherente. Es un impacto silencioso que se percibe sin necesidad de palabras. Desde la psicología social, la presencia está ligada a la congruencia. Cuando lo que un hombre piensa, siente y hace está alineado, su lenguaje corporal se vuelve estable, su postura se afirma, su mirada se sostiene, su voz se vuelve más pausada. El sistema nervioso de quienes lo rodean lo detecta de inmediato. No genera ansiedad ni excitación artificial, sino una sensación de seguridad. Y la seguridad es una forma profunda de influencia. En el plano emocional, esta presencia implica regulación. El hombre no invade espacios ni se retrae excesivamente. Está donde está, por completo. Escucha sin ansiedad por responder y habla sin necesidad de llenar silencios. Esta capacidad de habitar el momento es rara en una época dominada por la distracción. Por eso destaca. No por carisma exagerado, sino por solidez interna. Sociológicamente, la presencia masculina firme redefine las interacciones. En conversaciones grupales, el hombre no necesita competir por atención. Cuando interviene, lo hace con intención. En conflictos, su calma reduce la escalada. En vínculos afectivos, su estabilidad genera respeto. No promete más de lo que puede sostener y no se disculpa por existir. Esta combinación de límites claros y apertura consciente es profundamente masculina. Desde una perspectiva antropológica, la presencia siempre ha sido un atributo del líder natural. En las tribus no era el más ruidoso quien guiaba, sino el más centrado.
El hombre que podía mantenerse sereno en medio de la incertidumbre se convertía en referencia. Esa serenidad no se entrenaba con discursos, sino con disciplina interna. Aquí se recupera ese arquetipo olvidado. El estoicismo aporta una idea esencial. La influencia no se fuerza, se irradia. Epicteto enseñaba que el hombre debe preocuparse por ser, no por parecer. Cuando la conducta es consistente, la presencia se vuelve inevitable. El hombre deja de actuar para causar efecto y empieza a causar efecto por la calidad de su ser. El estoicismo aporta una idea esencial. La influencia no se fuerza, se irradia. Epicteto enseñaba que el hombre debe preocuparse por ser, no por parecer. Cuando la conducta es consistente, la presencia se vuelve inevitable. El hombre deja de actuar para causar efecto y empieza a causar efecto por la calidad de su ser. En la práctica cotidiana, esta presencia se manifiesta en detalles simples: caminar sin prisa innecesaria, mirar a los ojos al hablar, escuchar sin interrumpir, responder en lugar de reaccionar. El hombre se vuelve menos predecible emocionalmente, pero más confiable en sus principios. Esto genera un respeto que no depende de jerarquías formales. También cambia la relación con el entorno digital. El hombre con presencia no necesita estar constantemente conectado. Selecciona cuándo interactuar y cuándo retirarse. No se dispersa en discusiones estériles ni consume contenido que lo fragmenta. Su atención es un recurso valioso y lo administra como tal. Aquí ocurre algo sutil pero poderoso. El mundo empieza a responder de manera distinta, no porque el hombre lo exija, sino porque su presencia establece un ritmo más lento y más consciente. Otros bajan la voz, escuchan más, se ordenan alrededor de esa estabilidad. Esta presencia firme no busca dominar ni impresionar. Es el efecto natural de un hombre que está en su centro, y cuando un hombre ocupa su centro con calma y consistencia, su sola existencia se convierte en un acto de liderazgo silencioso. Paso 9. La integración del deseo en una masculinidad consciente y madura. En este punto, el deseo ya no aparece como una fuerza caótica ni como algo que deba ser vigilado constantemente. Se ha integrado. Esto significa que el hombre reconoce su naturaleza sexual sin que ésta gobierne su identidad. El deseo existe, pero está ubicado en su lugar correcto, al servicio de la vida, no al mando de ella. Desde la psicología integrativa, la madurez no consiste en eliminar impulsos, sino en armonizarlos con valores y objetivos. El hombre inmaduro oscila entre la indulgencia y la culpa. El hombre consciente supera esa dicotomía, ya no se castiga por sentir ni se abandona por ceder. Ha desarrollado una relación adulta con su energía sexual, donde la conciencia precede a la acción. En el plano emocional, esta integración produce estabilidad. El deseo deja de generar conflicto interno. No hay lucha constante ni tensión reprimida. El hombre puede sentir atracción sin ansiedad y excitación sin urgencia. Esto reduce la necesidad de fantasías compulsivas y comportamientos evasivos. El cuerpo y la mente comienzan a cooperar en lugar de sabotearse mutuamente. Sociológicamente, esta integración redefine la relación con las mujeres. El hombre deja de cosificar y también deja de idealizar. Ve a la mujer como persona, no como objeto de consumo ni como salvación emocional. Esto eleva el nivel de interacción. La seducción ya no se basa en estrategias manipulativas, sino en autenticidad y presencia. El hombre puede acercarse o retirarse sin perder su centro. Desde una perspectiva antropológica, las culturas que comprendían el poder del deseo lo canalizaban hacia estructuras sociales claras: familia, ritual, creación. El problema no era el deseo, sino su dispersión. Cuando la energía sexual no tiene cauce,
se vuelve destructiva. Cuando se integra, se convierte en fuerza civilizadora. Aquí el hombre recupera esa función, no consumir cuerpos, sino construir vínculos con sentido. El estoicismo ofrece una clave decisiva: vivir de acuerdo con la naturaleza racional. La naturaleza humana incluye el deseo, pero también la razón. Integrar no es negar una para exaltar la otra, sino permitir que la razón gobierne sin sofocar la vitalidad. El hombre estoico no es asceta por miedo, sino sobrio por elección. En la vida práctica, esta integración se manifiesta en elecciones conscientes. El hombre no se expone innecesariamente a estímulos que sabe que lo fragmentan. Tampoco vive con miedo al placer. Puede disfrutar de la sexualidad cuando está alineada con su propósito y sus valores. La diferencia es que ahora elige desde la plenitud, no desde la carencia. También se transforma la relación con la intimidad. El hombre integrado no busca solo descarga física, sino conexión real. Su presencia durante el encuentro es más profunda, más atenta y más respetuosa. Esto eleva la experiencia para ambos. La energía ya no se pierde, se comparte y se renueva. Aquí, el deseo deja de ser un problema a resolver y se convierte en una dimensión más del ser masculino. No domina ni se reprime, se integra. Y en esa integración, el hombre alcanza una forma de madurez rara en tiempos de exceso. La capacidad de desear sin perderse y de disfrutar sin vaciarse. Este es el signo de una masculinidad consciente, un hombre que puede sostener su fuego interior sin quemarse ni apagarlo. Paso 10. La consolidación del hombre invicto como forma de vida. Aquí el proceso deja de sentirse como un reto temporal y se convierte en una forma de existir. El hombre ya no cuenta los días ni se define por una racha. Ha comprendido algo esencial. La verdadera victoria no es resistir, sino habitar una identidad más alta. La disciplina ya no es esfuerzo constante, es estructura interior, y esa estructura sostiene todo lo que viene después. Desde la psicología existencial, este punto marca la integración de la experiencia en el sentido de vida. El hombre deja de vivir reaccionando al pasado o escapando hacia el placer inmediato. Se orienta al futuro sin ansiedad. Sus decisiones comienzan a alinearse con una visión clara de quién quiere ser. No perfecta, pero firme. No idealizada, pero honesta. La identidad se vuelve estable porque ya no depende de estímulos externos. En el plano emocional aparece una fortaleza tranquila. El hombre no se siente invulnerable, pero sí preparado. Sabe que habrá tentaciones, caídas y momentos de duda, pero ya no los dramatiza. Confía en su capacidad de volver al centro. Esta autoconfianza no nace del ego, sino de la experiencia acumulada de sostenerse cuando antes se rendía. Aquí la resiliencia se vuelve carácter. Sociológicamente, este hombre empieza a ocupar su lugar en el mundo, no desde la imposición, sino desde la responsabilidad. Asume su rol en el trabajo, en la familia y en la comunidad con mayor seriedad. Deja de delegar su vida a sistemas, excusas o placeres. Se convierte en un punto de referencia. No porque busque seguidores, sino porque su coherencia inspira. Desde una mirada antropológica, este es el retorno del arquetipo del hombre completo, aquel que puede contener su fuerza sin negarla y ejercerla sin abusar. El constructor, el protector, el creador. La energía sexual, ahora integrada, alimenta la voluntad, la creatividad y el compromiso. El hombre no huye del mundo ni se disuelve en él. Camina erguido dentro de la realidad. El estoicismo resume este estado con una idea simple y brutal: vivir conforme a los principios elegidos, incluso cuando nadie mira. Aquí el hombre ya no necesita vigilancia externa. Se gobierna solo. Su palabra tiene peso porque primero se la cumple a sí mismo. Esta es la libertad más alta: no depender de cadenas visibles ni invisibles,
En lo cotidiano, esta consolidación se refleja en hábitos sostenidos, metas claras y una relación sana con el placer, el trabajo y el descanso. El hombre sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. No vive en guerra consigo mismo. Vive en dirección. Aquí el camino no termina, se profundiza, porque un hombre invicto no es el que nunca cae, sino el que nunca se abandona. Hermano, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has elegido dejar de ser arrastrado por el impulso y comenzar a caminar con conciencia. Este no es un reto más, es un camino de por vida. Sigue adelante, refuerza tu disciplina, protege tu energía, construye tu propósito. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete y permanece en este viaje. El hombre invicto no promete comodidad, promete verdad. Aquí no formamos espectadores, formamos hombres que se gobiernan. Nos vemos en el siguiente capítulo de este camino. Mantente firme, mantente consciente, mantente invicto.